Este vídeo se ha realizado dentro de los actos del 225 aniversario de la Facultad de Veterinaria. A continuación, la directora del Departamento de Sanidad Animal les dirigirá unas palabras. Es para mí un placer presentar este vídeo de mi departamento con los cambios que ha tenido desde su inauguración en la actual sede de la ciudad universitaria en 1968. Mediante imágenes y entrevistas vamos a ver cómo hemos ido cambiando, lo que hemos evolucionado para adaptarnos a todos los retos del siglo XXI. Veremos cambios en docencia, en investigación y muchas cosas de aspectos distintos de sanidad animal. Para eso contaremos con la excepcional ayuda de una especial maestra de ceremonias. Esperamos que os guste. Hola, os hablo como antigua alumna de la facultad, tan antigua que soy de la última promoción del Plan 67, pero también como profesora que fui durante 40 años hasta antes de ayer. Sin duda alguna, tengo muchos recuerdos y muchas vivencias que son compartidos por vosotros, pero sobre todo por mis compañeros de departamento. Ellos van a ser los protagonistas y yo procuraré ser vuestro maestro de ceremonias. En los comienzos, la organización estructural universitaria no era por departamentos, sino que era por cátedras. En nuestro caso, estaba la cátedra de microbiología e inmunología y la cátedra de patología infecciosa y parasitaria. Pero es mejor que escuchéis al maestro de muchos de nosotros, el doctor Guillermo Suárez Fernández, sin duda inmejorable representante de aquella época. Dediqué mucho tiempo a organizar a los pertenecientes a mi departamento, el imprimir mucho ánimo en los que estaban empezando con becas y ayudantías para que siguieran en la investigación y en el trabajo. Ahora abordaremos los cambios producidos en los métodos docentes. Para ello vamos a entrevistar a muchos profesores, mayores y jóvenes, que nos comentarán cuál es su experiencia. Os van a parecer curiosas y algunas os harán sonreír. Pero no todo ha salido bien a la primera. Veréis. Ahí la he cagado. Es que me he liado porque no sabía qué me querías decir. Tercera prueba. A ver si con esta va la vencida. Os voy a contar un mensaje. Tras ver tomas falsas, demos la entrada a los profesores de enfermedades infecciosas. El mayor cambio que yo he vivido sin duda en la enseñanza de las enfermedades infecciosas es el cambio desde un enfoque etiológico de explicación de las enfermedades a uno por especies animales. Cuando yo llegué era etiológico, el programa, imaginaros, colibacilosis, streptococosis, estafilococosis, y si estamos en colibacilosis explicábamos tanto la de las aves como la de los cerdos, o deberíamos explicarlo, porque en realidad no seguíamos el programa, ni siquiera el catedrático, que era su programa. En mi caso y en relación con las enfermedades infecciosas, he asistido obviamente a distintos programas, distintos planes de estudios de la asignatura. El cambio más sustancial, el número de alumnos. Quizá yo he pasado de tener 1100 alumnos por curso a tener aproximadamente unos 200, lo cual, bueno, no quiere decir que en la actualidad, ni siquiera con ese descenso, vayan a clase. Yo os voy a hablar como alumna de enfermedades infecciosas del Plan 83. Bueno, podéis ver aquí que todos los apuntes los cogíamos a mano, no había fotocopiadoras y era imprescindible ir a clase porque no había ninguna otra manera de conseguir la información. Conservo el programa de aquel entonces, distinto en la forma de explicar, pero teníamos señaladas las lecciones que había que estudiarse bien para aprobar, que era imprescindible como ahora. La utilización de chuletas, que creemos que no usáis, tenéis otros sistemas. Quizás la que más se hizo famosa aquí en Infecciosas fue la de un mazo de bolígrafos escritos todo, con cada bolígrafo era un tema, escrito con un punzón, todos bolígrafos azules con una chincheta en la parte superior con un número y un bolígrafo rojo que era el índice donde venía escrito. Yo creo que uno de los hitos que hemos introducido en las prácticas de infecciosas es el aprendizaje de nuevas técnicas moleculares aplicadas al diagnóstico de enfermedades víricas. Y sin embargo hay otros aparatos, otras técnicas que hemos seguido manteniendo, como por ejemplo la utilización del logoscopio, que todos conocen. Voy a comentar una anécdota sobre las condiciones de trabajo en enfermedades infecciosas hace muchos años. Teníamos en la estufa, en esta estufa de aquí, los embriones inoculados con el virus de la enfermedad de Newcastle.
y por desgracia se estropeó esta estufa y todos los embriones murieron porque la temperatura subió más de 50-60 grados. Entonces a los alumnos les contamos que eso fue debido a un sistema de bioseguridad que teníamos en esta estufa que era capaz de detectar que los virus salían fuera del embrión y entonces los destruía totalmente mediante calor. Veamos qué nos dicen ahora los profesores de parasitología y enfermedades parasitarias. Hemos hecho muchos cambios en estas asignaturas, pero el más importante fue enseñar las enfermedades por especies animales, algo mucho más veterinario. Hablando de cambios, los que realmente me preocupan son los que tienen que venir. La enseñanza en esta asignatura y la docencia universitaria en general tiene que cambiar. Los tiempos ya no son los mismos. Adaptarse a morir, saben nuestros parásitos. Yo soy más optimista, no creo que la universidad vaya a morir, pero sí que tenemos que modificar todo esto. La primera clase de enfermedades parasitarias que preparé, primero la escribí completa, después la grabé en un radiocassette, después la escuchó mi jefe y mis compañeros y me enfrenté a un aula donde había más de 150 alumnos, ya no recuerdo el número. La docencia que yo conocí como estudiante era a base de estos láminas de acetato en la que el profesor escribía primero a mano, se ponían en un retroproyector, tenían que ir al contrario y a veces teníamos bastantes problemas para visualizar las imágenes o interpretar la letra. Luego ya pasaron a estas, a máquina, un poquito más elaboradas, lo mismo, pero a máquina, y a veces ya tenían esquemas. Estos esquemas los recogía de un libro, el profesor mandaba hacer una fotocopia, recortaba y hacía su propio collage. La evolución de esto fue una fotografía y proyectarlo. A veces también ya se incluían imágenes reales de los parásitos. Posteriormente, con la incorporación del ordenador y del PowerPoint, nos cambió la vida. En relación con los guiones de prácticas, pues teníamos estos manufacturados, hechos con máquina de escribir, con números a mano. Luego pasamos a estos guiones que ya conocéis, con imágenes primero en blanco y negro, luego en color, y que ahora ya ni siquiera se imprimen, porque están a vuestra disposición en la web para no gastar tanto papel. Cuando yo cursé las asignaturas, eran una única asignatura, en tercer curso, se impartían 10 prácticas de 2 horas de duración cada práctica y básicamente eran muy metodológicas. Con el tiempo han ido evolucionando, hemos ido incluyendo nuevos contenidos, toma de muestras, trato con animales, inspección clínica, casos clínicos, trabajos tutelados con material práctico en el laboratorio que han ido enriqueciendo notablemente estas asignaturas. Que estaba dividido, la parte de teoría y la práctica, dábamos primero parasitología y luego enfermedades parasitarias de las distintas especies animales. Yo estudiaba, había menos material biológico que en la actualidad, yo creo que hemos incrementado mucho el material de las prácticas. Y luego además se han incorporado enfermedades parasitarias nuevas, que en aquel entonces se conocía muy poco o no se les daba importancia. Y esto viene derivado de la actividad de los grupos de investigación de las distintas personas que componemos estas asignaturas. Al principio eran unos test que eran con preguntas francamente escuetas y concisas, pero luego se tuvieron ir envalentonando los profesores de la asignatura porque llegábamos a hacer exámenes tipo test de hasta 100 preguntas, en los cuales incluso había preguntas en cascada. Hasta 6 preguntas relacionadas que, claro, si fallabas la primera, ibas fallando las siguientes. Os voy a hablar de cómo se corrigen los exámenes de test actualmente. Ahora es muy fácil porque hay un sistema informático que se llama GESCAD, en el cual los alumnos escriben en una plantilla que luego nosotros escaneamos, lo metemos en nuestro ordenador y nos dice el número de preguntas correctas, incorrectas y ya nos da la puntuación del alumno. Pero cuando yo me incorporé en el año 2006, lo hacíamos con esta bonita plantilla. Lo que teníamos que hacer era con un cúter, 1 a 1, hacíamos los agujeritos de las respuestas correctas, luego cogíamos el examen del alumno y lo enfrentábamos y manualmente teníamos que ir corrigiendo, pues haceros una idea, de unos 300 exámenes y luego ya teníamos que poner la nota. Me acabo de incorporar como docente a parasitología y enfermedades parasitarias y estoy muy contenta. Ahora mismo continuamos con las entrevistas de los profesores de microbiología e inmunología. La tiza tenía sus ventajas, pero también tenía sus inconvenientes. Yo en una de las primeras clases intenté contar las distintas clasificaciones de las enterobacterias utilizando una tiza. Claro, acabé manchado de tiza y los alumnos pues tirados por el suelo, pensando cómo se iban a estudiar aquello que ni yo mismo en aquel momento era capaz de controlar.
Os voy a contar una anécdota de toda la virología que nosotros dimos en su momento cuando yo estaba estudiando la asignatura. El profesor llegó 15 minutos tarde y en 45 minutos estudiamos toda la virología que venía en el programa en ese curso académico. Imaginaros la diferencia con la profundidad con la que se estudia ahora. Mi misión es hablaros de cómo ha sido la evaluación de la microbiología e inmunología en estos últimos años. Se hacía una serie de preguntas de desarrollo para que los alumnos se explicaran en ellas. Posteriormente pasamos a acortar esas preguntas de desarrollo e incorporar preguntas de test. Ese tipo de examen ha permanecido hasta el curso presente, en el que nosotros vamos a eliminar las preguntas de test y vamos a poner un mayor número de preguntas de desarrollo. Hace unos meses vinieron unos compañeros de mi promoción por aquí, estuvimos viendo el laboratorio y la verdad es que se quedaron asombrados de los medios que teníamos, de cómo había cambiado todo. Eso me hizo recapacitar en el sentido de que realmente sí que estamos innovando, sí que estamos dando a nuestros alumnos lo que la sociedad les va a pedir en el futuro. Fantástico. Había una época, y me acuerdo muy bien, en la que se podía fumar en todas partes y estaba el bar de la facultad lleno de humo, pero lo que más me llamó la atención fue cuando empezamos a preparar las prácticas de microbiología y cuando yo era becario, el técnico de laboratorio estaba con su cigarrito, sembrando las placas y hasta se lo encendía en el propio mechero Bunsen y yo estaba alucinado diciendo, pero bueno, mi esterilidad de microbiología y todo eso formaba parte de la normalidad del día a día del laboratorio y de la preparación de las prácticas. Pues voy a hablaros de cómo se hacía antes el examen de prácticas de microinmunología. Era un examen que era contrarreloj, en el que había una parte que era teórica y una parte práctica en la que a lo mejor tenían 2 o 3 minutos para ver una preparación al grama, al microscopio. Ahora no, ahora es mucho más sosegada, es un examen que se realiza al cabo de una semana y en el que los alumnos demuestran los conocimientos previamente adquiridos haciendo un análisis clínico, un supuesto análisis clínico. Yo creo que es muchísimo mejor. Os voy a presentar cómo tomábamos los apuntes en mi época, hace un montón de años. Mira, por ejemplo, temario de micro. No os quejéis, que en aquella época eran 100 temas. Escribíamos todo a mano, y no era poco. Podéis ver que está casi todo subrayado. Este es el guión de prácticas de micro que teníamos para el laboratorio. Coinciden muchas con las que hacemos actualmente y en aquella época para nosotros ya eran unas de nuestras prácticas favoritas porque nos sentíamos muy útiles en el laboratorio. Este es el manual que nos daban y este, que todavía lo conservo, debe ser sentimental, es como rellenábamos los informes que hacíamos en el laboratorio. Pues las prácticas de microbiología del último plan de estudios, que son las que yo cursé, pues dan un poco al alumno la posibilidad de identificar y conocer los agentes que causan la enfermedad y te dan una serie de pruebas, una serie de materiales que tú no sabes los que son y te ofrecen el reto de que descubras tú qué agente es el que está causando la enfermedad en ese momento. Nos van a hablar en un Chester 2 representantes del profesorado implicado. Por cierto, Chester es el típico sofá de conversación y tertulia. ¿Cómo es que la inmunología estuvo separada de la microbiología durante un tiempo? Pues mira, eso ocurrió en el plan de estudios del 97, cuando realmente salió separada. Y el problema entonces fue no solo que estaba separada, sino que además estaba asignada a áreas de conocimiento que no eran las que impartíamos, que no correspondían a las que teníamos aquí en la facultad. Emprendimos acciones legales y a raíz de esas acciones legales, pues ya en el año 2004 pudimos recuperar la enseñanza de la inmunología. Y así también pues dio oportunidad a los profesores jóvenes como tú que pudisteis impartirla, que es como se hace ahora, ¿no? Sí, sí. Varios de nosotros que no teníamos asignada docencia teórica, pues al recuperar la inmunología, pues tuvimos que hacernos cargo de ella y bueno, pues empezamos a impartirla, a desarrollar prácticas y eso nos motivó también a elaborar también material docente, es verdad, los libros, los juegos. Varios libros. Sí, sí. Y la verdad es que fue muy motivante para nosotros empezar a dar esa asignatura. Y bueno, pues que ha seguido adelante, que estamos encantados. Sí. A continuación, veamos otro Chester de 2 representantes del profesorado de la asignatura de epidemiología. ¿Te acuerdas cuando dábamos la EPI en quinto? Antes de que llegase el Windows, que dábamos con esos programas en MS2, que tú escribes los comandos, teníamos
el EPI. Nos pasábamos media hora explicándole a los alumnos cómo encender el ordenador, cómo darle a las funciones con las Fs y bueno, la mayoría no tenían ordenador en su casa, ahí te tiraban media hora. Y ahora, sin embargo, que están primero, cuando tengo problemas con el ordenador, son ellos los que me dicen: ¡profe, dale a la tecla! Por cierto, ¿te acuerdas que utilizabas este material? Anda, los discos de 3,5, sí, que tiene aquí puesto el 14, porque llevábamos uno para cada alumno, para que metiesen el programa en el ordenador de prácticas. En cambio, fíjate, ¿te acuerdas hoy en día fuimos a clase con esto? Uy, por cierto, no son las llaves del coche. Es un USB, digo, aquí llevamos absolutamente todo, pueden modificar las clases antes de subir, pero realmente el problema lo teníamos cuando hace bastantes años subíamos a clase con las transparencias, que ya os ha explicado Sonia anteriormente. ¿Os acordáis? Nosotros tenemos la fortuna de que utilizamos transparencias en color. ¿Y cómo las usábamos? Pues por ejemplo, si había alguna cosa que queríamos que no saliese, lo teníamos que tapar, o si no, mientras explicábamos, lo que hacía era ir tapando con una hoja y mostrando lo que queríamos enseñar. ¿Qué problema teníamos? Que con este sistema, como había que imprimirlo, pues era complicado hacer correcciones, y cada vez que teníamos que hacer una corrección, teníamos que introducirlo a mano y en ocasiones con una letra, pues como esta que apenas si se entiende. Pero bueno, así es como hemos ido evolucionando afortunadamente. Y sin embargo ahora colgamos las presentaciones y lo único que hacen es imprimirlas. Ah, por cierto, recuerdo un día que vino un alumno en una tutoría y en el material docente que traía, que son las presentaciones que dejamos en clase, siempre me gusta ojearlo para ver qué es lo que traen. Y entonces ojeando, de pronto digo, anda, pues si hay una foto mía. Digo, es que ahora están dando fotografía en las clases. Fenomenal. En este momento nos van a hablar de la asignatura de Medicina Preventiva, separada de enfermedades infecciosas y enfermedades parasitarias de otros momentos. Esta asignatura es modelo de adaptación a la evolución del conocimiento. Oye Isabel, la mayoría de nosotros no hemos estudiado medicina preventiva. Sí. ¿Cómo surgió la idea de incorporar la asignatura al plan de estudios? Yo tampoco lo he estudiado, ¿eh? Pues yo creo que en principio procede de enfermedades infecciosas que lógicamente ha ido incorporando una serie de conceptos que ya estaban implícitos en ella, pero bueno, en el caso de la policía, antigua policía sanitaria. Bueno, ¿y tú cómo crees que evolucionó? Bueno, yo creo que ha cambiado mucho. En el último plan de estudios se ha fusionado con la zoonosis y salud pública, tenemos una asignatura más grande de la que teníamos antes y yo creo que ha sabido integrar bastante bien la evolución de la producción en el mundo real y de alguna manera pues consigue integrar los diferentes conceptos que los alumnos tienen que aprender de forma separada, individual en las asignaturas para poder construir una única cosa que realmente nos lleve a un control sanitario adecuado en las granjas. Y en el futuro seguramente todavía irá a más, se potenciará mucho más, se añadirán más cosas. Sin duda. Se modernizará. Pero nosotros también tenemos que demostrar nuestra aportación a la gran función como veterinarios, Higia Pecoris, Salus Populi. Hola, os hablo como profesora de Epidemiología y Control Sanitaria del grado de Cita para que sepáis que miembros del Departamento de Sanidad Animal participamos en los 2 grados que se imparten en nuestra facultad, la Facultad de Veterinaria. En nuestro actual plan docente nos encontramos con 3 asignaturas fundamentales: rotatorio, prácticas externas y trabajo fin de grado. A continuación, solo vamos a abordar nuestra aportación en el rotatorio clínico. Creo que una de las grandes fortalezas del actual plan de estudios es el rotatorio. Y dentro del rotatorio, todo lo que compete a la sanidad animal, yo voy a hacer un pequeño comentario de aquella parte del rotatorio de sanidad animal que se refiere a los animales de producción. Yo creo que ha supuesto un gran esfuerzo logístico, un gran esfuerzo por parte del profesorado para intentar combinar los contenidos clínicos de las asignaturas de parasitarias e infecciosas con medicina preventiva y con el propio rotatorio para que todo vaya y fluya de una manera armónica. También esto ha permitido que el alumno entre en contacto con las especies de producción en las propias granjas, con profesionales, los profesores asociados que tenemos en el departamento de reconocido prestigio. Aunque esto es solo un paso, yo creo que en el futuro debería expandirse, creo también que ha sido un gran logro.
Estamos en la consulta de patología infecciosa y parasitaria en el Hospital Clínico Veterinario. Esta consulta es donde vienen los alumnos a recibir las enseñanzas clínicas del rotatorio clínico, que es una asignatura que reciben en quinto, y toda la formación relacionada con animales de compañía. Además, a esta consulta vienen estos mismos alumnos en el primer semestre de cuarto para recibir enseñanzas de infecciosas y parasitarias. Ha cambiado mucho en los últimos 30 años las enseñanzas que reciben, porque primero teníamos un consultorio muy pequeñito que estaba en el propio departamento, en el edificio antiguo, y ahora hacemos una enseñanza mucho más integrada, porque esta consulta de especialidad está integrada dentro del resto de las especialidades de medicina interna, y por tanto los alumnos tienen la capacidad o la posibilidad de ver estos casos integrados en el resto de las especialidades y por tanto su aprovechamiento es mucho mayor. Los PAS que ejercen su labor como técnicos de laboratorio tienen un importantísimo trabajo en la preparación de los materiales para prácticas. Pero mejor es que nos hable una representante de los mismos, nuestra Remedios. Hola, yo voy a hablar del personal técnico de laboratorio. Yo entré hace unos cuantos años y había una persona en mi sitio y estuve aprendiendo con ella cómo se hacían todos los medios. Ella me dejó este cuaderno donde se ve que todos los medios se realizaban a mano. Ahora yo simplemente entro en internet y tengo casi todo, hay que comprarlo y viene así. ¿Y qué me decís de la necesidad de que un departamento tenga un buen personal de administración encargado de facilitarnos la vida frente a la burocracia y al papeleo? Nosotros contamos con lo mejorcito a este respecto. ¿Qué nos dices, Reyes? Cuando yo llegué al departamento no había campus virtual. Todo se hacía a través del papel. Los alumnos tenían que darnos sus fichas, las convocatorias de exámenes eran a través de los tablones de anuncios y todo era a través del papel. Como podéis ver, aún queda. ¿Cómo no señalar la importancia de que te encuentres las instalaciones limpias y ordenadas? Esto afecta incluso a las medidas de seguridad de un centro. ¿Qué opinas, querida Flora? Cuando yo llegué a este departamento había habido un incendio y entonces el cambio ha sido muy grande. Ahora está mucho mejor. No os podéis ni imaginar lo que fue el incendio del ala donde se situaba entonces la unidad de parásitos y enfermedades parasitarias. Un horror. Afortunadamente no hubo desgracias personales, pero prácticamente todo estaba perdido. ¿Qué valor tuvieron los compañeros para iniciar el trabajo? Gracias a todos. No debemos olvidar la implicación del profesorado en mejorar las metodologías docentes, participando en las convocatorias de proyectos de innovación y mejora de la calidad docente. Aquí tenéis los logotipos de muchos de ellos. También hemos elaborado libros y manuales docentes. Y por supuesto no podemos olvidar las aportaciones a la cultura con libros no docentes que han realizado varios de nuestros profesores. Como dijo Ortega y Gasset, ante todo separemos profesión y ciencia es solo investigación. Esto es algo que el departamento demuestra sobradamente desde hace mucho tiempo. Pasaremos ahora a saber quiénes somos y cómo fueron nuestros inicios. Me han pedido que os comente los avances en investigación que hemos tenido en el Departamento de Sanidad Animal de la Facultad Veterinaria de Madrid, que hoy por hoy es uno de los departamentos en investigación más importantes de Europa, singular en muchísimos aspectos. Cuando yo me incorporo en el departamento en el 1973, en aquel momento yo ingreso como interno en microbiología, que era la cátedra que entonces existía, microbiología e inmunología, y toda la producción científica del departamento en los 4 años que yo estuve como alumno interno consistió en una publicación en español en una revista que había de Linía, hecha por los 2 internos del departamento. Siguiendo con Ortega y Gasset, quien tenía claro que la ciencia no es aprenderla ni enseñarla, sino hacerla, vamos a conocer qué están haciendo nuestros jóvenes investigadores. Trabajo en besnoitiosis. Yo en neosporosis. Yo en toxoplasmosis. En rumiantes. Babesiosis canina. Giardiosis canina. Amebosis. Leishmaniasis canina y flebotomos. Síndrome reproductor y respiratorio porcino. African Swine Fever. Peste porcina africana. Y nosotros en jabalí. Virus en abejas. Virus de cetáceos.
en resistencia a antibióticos. ¡Y nosotros! Además de la docencia y de la investigación, también es función de la universidad la divulgación, es decir, difundir, valorar, transferir el conocimiento al servicio de la cultura, la calidad de la vida y el desarrollo económico. Pasemos a hablar sobre ello. Hola, la verdad es que en divulgación hemos mejorado muchísimo en muchas cosas, divulgación científica, divulgación para la enseñanza, pero hay una cosa que a mí me sigue preocupando enormemente y que de hecho creo que es la asignatura pendiente que tenemos, que es la divulgación de nuestros trabajos, de nuestra ciencia a la opinión pública. Seguimos sin tener buena comunicación con la opinión pública en general. Y nos pasa siempre, no solo con nuestro trabajo, sino también cuando estamos en enfermedades que aparecen, en brotes, en situaciones de estrés en las que la sociedad pide que alguien le comunique qué pasa, qué es lo que está pasando con esta enfermedad, con esta otra, por qué ahora salta. Y ahí, una vez más, yo creo que le fallamos a la sociedad. Creo de verdad que tenemos un problema y esa asignatura pendiente es la comunicación. ¿Cómo fomenta el diálogo un buen sofá, verdad? A continuación vamos a ver otros dos Chester en los que nos van a hablar del futuro del departamento y de la conciliación familiar. Alumna, ¿tú cómo crees que será la docencia del futuro? José Antonio, vamos, siendo sincero, el mío ninguno, seguramente dentro de muchos años, pero el departamento muy probablemente yo creo que con la oferta de cursos masivos ahora mismo a través de la red, MOOC y otros sistemas, probablemente mucho de la docencia presencial estará acabado. ¿Y tú qué piensas? Pues yo espero que no sea así. Lo que pasa es que es probable que los profesores tengamos que hacer algo para atraer a los alumnos, como por ejemplo darles algo más, un valor añadido que no sea el texto del que se tienen que examinar, contarles nuestra experiencia. Ya, hay un punto que a mí me interesa, probablemente son dos visiones muy diferentes. De la investigación, ¿tú qué piensas? En nuestro departamento y a corto plazo. Yo creo que nuestro departamento es muy bueno en investigación y creo que en el futuro, a corto y medio plazo, me gustaría que fuera más internacional. Me gustaría que por aquí hubiera gente de más sitios y que fuera más dinámico. ¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo mal. Lo veo mal porque creo que está muy disperso nuestro departamento. Tiene muchísimas materias básicas, muy aplicativas, y eso realmente crea problemas. ¿Y cómo crees que será entonces el departamento dentro de 50 años? Yo creo que no va a haber departamento como lo entendemos, ni universidad como la entendemos dentro de 50 años. O sea, haber avisado. Soy técnico de laboratorio de este departamento y a la vez he sido madre y quería hablar un poco del tema de la maternidad, los derechos que hemos adquirido a lo largo de estos años, como por ejemplo pues, la baja maternal de 16 semanas, las horas de lactancia, ¿qué más? Pues la flexibilidad horaria que también tenemos, la reducción horaria. Yo también soy profesora de este departamento y he sido madre, pero hace muchos más años que tú, y fui pues casi hace 30 años. En aquella época teníamos escasos 3 meses para estar con nuestros bebés, teníamos un horario muy amplio, salíamos de aquí a las 7 de la tarde, no teníamos opción para pedir ampliación de horario ni de reducción de jornada, y creo que habéis ganado mucho y de lo cual me alegro un montón. Pero estudiar, trabajar e investigar no es todo lo que hemos hecho. Fijaros un momentito todas estas imágenes. Y para terminar, nuestro mayor orgullo. Bueno, ¿quién lo iba a decir? Un profesor de sanidad animal, rector de la Complutense. Bueno, solo deciros que estoy tan orgulloso de pertenecer a este gran grupo, del trabajo que habéis hecho, que hemos hecho durante tantos años, los profesores, investigadores, el personal de administración y servicios, que bueno, que me llena de orgullo estar con vosotros durante tanto tiempo y lo que nos va a quedar. Así que felicidades a todos. Maite, que hay que ir terminando. ¿Dices, Arantxa, que ya hemos terminado? Gracias, muchas gracias por tu trabajo. Por mi parte, deciros que ha sido un gran placer. Hasta siempre.